Queremos encontrar el valor de la suma de Riemann dada aquí para f de x igual a x cuadrado más 1 usando las particiones p igual 1, 2, 4 y 7 donde c sub k, la entrada en la función, es el endpoint correcto de cada partición. Por tanto que nuestra función no es negativa sobre este intervalo. Podemos pensar en esto para determinar el área de rectángulos para aproximar el área bajo esta curva. Pero si la función fuera por debajo del eje x, no nos daría el área, pero el proceso sería el mismo. Mirando nuestra resumen aquí, aviso cómo tenemos f de cx delta x otra vez, porque nuestra función no es negativa. Podemos pensar en f de c como el valor, y o la altura de cada rectángulo, y delta x como el ancho de cada rectángulo. Comencemos formando nuestras particiones usando 1, 2, 4 y 7. Aquí es x igual 1, aquí está x igual 2, aquí está x igual 4, y aquí está x igual 7. Aviso cómo utilizar estos cuatro valores. Tenemos tres particiones. La primera partición tiene una anchura de 1 unidad que sería delta x. La segunda partición tiene una anchura de 2 unidades que sería delta x. La tercera partición tiene una anchura de 3 unidades que, de nuevo, sería delta x. Ahora podemos formar nuestros rectángulos utilizando el lado derecho o el endpoint correcto de cada partición. Bosqueando los rectángulos para este primer intervalo. Este sería el rectángulo. La segunda partición, el lado derecho, o este lado aquí, sería la altura con una anchura de 2 unidades. La tercera partición, esta sería la altura o el valor de la función, y la anchura sería de 3 unidades. De nuevo, porque nuestra función no es negativa, esta suma de Riemann será la suma de las tres áreas de los tres rectángulos. Entonces, si la función se cayó por debajo del eje x, es posible que tengamos un rectángulo que esté parcialmente por debajo del eje x y, por lo tanto, el valor puede ser negativo. Vamos adelante y configure esto con la notación de función, y luego encontraremos el valor. A partir de este primer rectángulo, de nuevo, la altura sería f de 2, y entonces delta x, la anchura sería una unidad más la próxima altura sería f de 4x delta x, la anchura de 2 unidades, y finalmente el tercer rectángulo tiene una altura de f de 7 con una anchura o delta x de 3 unidades. Ahora determinaremos estos valores de función usando f de x es igual a x cuadrado más 1, así que f de 2 sería 2 cuadrados más 1 o 5. Así tenemos 5 por 1 más f de 4 sería 4 cuadrados más 1, o 16 más 1 17 por 2 más f de 7, que sería 7 cuadrados más 1 49 más 1, eso es 50 por 3. Así que el valor de esta suma de Riemann sería 5 más 34 más 150 o 189. Espero que hayas encontrado esto útil.